La historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. En Malvinas Causa Central conversamos con combatientes de Malvinas y en este caso estamos en comunicación con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5, presidente del Centro Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos y vicepresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Ramón, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Te quiero Sí, agregar otro lugarcito que he ocupado desde hace 16 años, que es la presidencia de la Comisión de Veteranos de Guerra del Banco de la Nación Argentina, dado que hace 37 años soy un trabajador de esa institución. Actualmente soy uno de los pocos que me quedé después del retiro anticipado y voluntario que existió dentro de la institución. Bueno, yo continúo dentro del banco y bueno, todavía tengo la presidencia también de la Comisión de Veteranos del Banco de la Nación Argentina. bien, también importante esto, una amplia militancia la tuya, Ramón. La comisión es del banco, ¿no? Todos los excombatientes que trabajan en el banco. Exactamente, el Banco Nación. Bien, el Banco Nación. Perfecto. Ramón, si nos vamos, además nos vamos a meter de tema pleno en esto. También le cuento a todos y todas que están del otro lado, Ramón ha trabajado mucho con el Observatorio Malvinas en distintos, en distintos proyectos que ha realizado el Observatorio Malvinas. Entre ellos, uno muy importante es Combatientes, ¿sí? Son capítulos donde ellos, los protagonistas, cuentan sus experiencias y distintos, también lo que fue post-conflicto, su militancia y cómo laburan. Ramón ha trabajado en varios otros proyectos del observatorio, así que es un amigo de la casa. Para los que no saben, quizás estén viendo por primera vez, Malvinas Causas Centrales, el programa de radio del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Ramón, si nos vamos a 1982, como decíamos en la presentación, ex soldado del Batallón de Infantería Marina 5. Estabas haciendo la colimba, la habías hecho el servicio militar obligatorio durante 1981. ¿Cómo te agarra a vos el 2 de abril? El 2 de abril estaba ya vestido de civil, simplemente me faltaba el pasaje, el vuelo para regresar a Entre Ríos, que es el lugar donde yo vivo. En realidad venía hasta Buenos Aires y de ahí entré a Entre Ríos, y mi DNI firmado para tener la baja concretamente. Tal es así de que 15 compañeros de otra compañía, de la primera tanda, clase 62, que es a la que yo pertenecía, se vinieron de baja y bueno, se perdieron este honor que tuvimos muchos de defender la patria y nuestra soberanía en Malvinas. Es decir, ya estabas para regresar a Entre Ríos. Vos eras de Entre Ríos, ya, digamos, siempre viviste ahí. Soy de Entre Ríos, sí, siempre viví acá. Sí, ya tenía mi servicio militar cumplido, al igual que muchísimos compañeros de la primera tanda, clase 62. Y, y bueno, después de 6, 7 días de estar ya vestido de civil esperando ese vuelo y la entrega de nuestro documento, nos enteramos de la recuperación de Malvinas, una formación en Plaza de Armas, y de regreso a la compañía nos entregan nuevamente la ropa verde, el armamento, todo lo demás, a embalar todas nuestras pertenencias, ponerlas en un depósito, y el día 9 de abril llego a Malvinas por primera vez, donde, bueno, ahí comienza toda la historia en lo que respecta a nuestro suelo usurpado, ¿no? ¿Y cómo fue esa formación? Recuerdo, estamos hablando con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería Marina 5. Vos ahí mencionabas que, bueno, los forman, vuelven a la compañía, se vuelven a vestir de verde, pero ¿cómo fue ese momento? Ustedes ya estaban pensando en volver a sus casas, volver a ver a su familia, y de repente el jefe del batallón, me imagino que Robacio, quien era entonces el jefe, los forma a todos y ahí les anuncia que se habían recuperado Malvinas
y que tenían que vestirse verde. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ya teníamos hecho la idea del regreso después de un año de estar en Río Grande, en Tierra del Fuego, haciendo el servicio militar. No habíamos regresado nunca a nuestras casas, ya no había licencias, por la distancia misma, por los vuelos, por los costos, por un montón de cuestiones. La cuestión que durante todo el servicio militar nunca regresé a mi casa y la idea ya estaba formada de que teníamos la baja, ya habíamos cumplido con nuestro servicio militar obligatorio y bueno, nos toca eh, esta decisión de haber recuperado el territorio usurpado durante tantos años y nos tocó a nosotros como soldados más antiguos quedarnos y encabezar la defensa de Malvinas. ¿Y cómo fue el cruce del continente a las Islas Malvinas? ¿Cómo lo viviste? Lo vivimos, bueno, con cierta preocupación por ir a lo desconocido, ¿no? Por supuesto, como le puede ocurrir nos ocurrió a la mayoría. Pasamos en avión, en un Boeing 707, sin asientos, espalda, con todo el equipo encima, como se mueve el infante de Marina, porque llevábamos desde la bolsa cama hasta eh, el poncho de agua, todo el armamento, todas las municiones, todo encima. Así llegamos el día 9 a Puerto Argentino, donde permanecí aproximadamente, yo creería que una semana, descargando pertrechos, alimentos, municiones. Dormíamos en ese primer galpón o hangar que fue bombardeado, que se ha visto en cientos de fotos, videos y demás. Ahí dormíamos nosotros hasta que al séptimo día aproximadamente nos trasladan a nuestra compañía Obra, eh, hacia la base de Monte London, donde comenzamos a hacer las primeras posiciones en ese lugar. Después de una semana de estar ubicándonos en el terreno, con distintos lugares que nos asignaban nuestros jefes en ese momento, nuevamente somos trasladados hacia un lugar que le llamaban el puesto comando, o sea, nuestra compañía era de 70 hombres, la compañía Obra era muy chica, y fue asignado la responsabilidad de cuidar el puesto comando de las fuerzas, de las tres fuerzas, donde estaba ahí al frente nuestro Carlos Hugo Robacio, que era el jefe de la unidad militar del BIN 5, y estábamos muy cerca de ese lugar, ¿no? Cerca de Puerto Argentino también. Así que ahí permanecí la mayor parte del tiempo que me tocó estar en Malvinas. Posteriormente tuve una patrulla Firroy allá para el 10, el 11 de mayo, en esa fecha, y la recuerdo porque mi cumpleaños lo pasé en Firroy, yo cumplo año el 13 de mayo. La pasé con esos 15 soldados al mando del teniente Vázquez, un oficial que yo no conocía, sino que fue asignado a ese patrullaje, y tuvimos aproximadamente 4 días, el mismo 13 de mayo o el 14 de mayo, no recuerdo bien. Nos delataron la posición los mismos Kelpers, porque ese día a la tardecita se habían interferido dos Land Rover que venían desde Puerto Argentino hacia la estancia de Ferroy. La misión nuestra era proteger el puente que unía la estancia con la gran isla, y era un puente muy importante, y existía la posibilidad de que el ingreso o el desembarco de las tropas se pudiese hacer por esa zona. Entonces, de existir el intento de tomar el puente o de cruzar el puente, nuestra misión era volarlo. Estaba dinamitado. Esa misma noche que pasan los Larrobe, como te decía, que son interceptados por nuestro jefe e interrogados a la gente que iban en los vehículos, nos bombardearon durante horas, y bueno, en ese intento y en ese bombardeo intentamos volar el puente, cosa que fracasamos, y nos ordenan la retirada del lugar bajo el bombardeo inglés, y por suerte que no volamos ese puente porque estaríamos todos sepultados, ¿no? Tenía
10 veces más la carga que necesitaba para ser volado, o sea que íbamos a quedar bajo las piedras y que habíamos hecho volar nosotros mismos, ¿no? Así que el bombardeo naval hizo de que cortaran las distintas voladuras que teníamos, la manual tanto como la electrónica, entonces no tuvo éxito la misión, y es así como esa noche se caminó alrededor de 25 kilómetros para llegar a las primeras líneas argentinas, que era una unidad militar de la provincia de Corrientes, a la cual, al no tener los medios necesarios de comunicación para decir que éramos propia tropa, ellos mismos nos recibieron a los tiros, ¿no? Sin poder identificarlos, hasta que se aclaró, se pudo visualizar quiénes éramos los que estábamos al frente y poder acercarnos hacia, hacia la propia tropa, que era esta unidad militar que te comentaba, ¿no? Estamos hablando con Ramón de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5, y esto es importante, ¿no, Ramón? Esto que comentabas recién, que bueno, que el puente Fitzroy no lo pudieron explotar, no lo pudieron cumplir con la misión, pero porque se habían cortado los cables a través del bombardeo británico. Y ahí cuando se produce el regreso, ¿van nuevamente a las posiciones que estaban antes, o ahí cuál es el rol que empezás a tomar? ¿De qué fecha Bueno, aproximada estamos hablando? ¿Mediados de mayo? el 13 de mayo lo pasé En en Fitzroy. Ferroy, y creo que el bombardeo naval fue exactamente esa misma noche, Ah, alrededor de las 10 de la noche. Eh, Caminamos prácticamente toda la noche, donde el oficial a cargo, que era este teniente Vázquez que yo te digo, quedó en el terreno cubriendo a la patrulla para que se pudiese desplegar, y al otro día él fue rescatado por un helicóptero, bueno, con todos los problemas que eso significa, que le amenazaban con consejo de guerra y un montón de cuestiones más por haber abandonado el puesto de combate, ¿no? Pero en realidad fue una situación bastante difícil. Por suerte no tuvimos ninguna baja, más que la del oficial, que se quedó con una torcedura de tobillo o algo así en el terreno, pero se quedó cubriéndonos, cubriendo nuestra retirada para que un cabo principal se hiciera cargo de la patrulla y nos sacara del lugar de fuego. claro, en realidad se quedó cubriéndolo, esto es importante destacar, ¿no, Ramón? Porque a veces Exactamente, parece que todos exactamente. los oficiales, la desmalvinización establece que todos los oficiales o no combatían o eran los torturadores de ustedes, eso lo dice la desmalvinización, claramente. Cuando hablamos con ustedes descubrimos que no, en este caso se quedó cubriéndolos bajo el bombardeo. Exactamente, este hombre después tuvo una acción destacada en otro puesto de combate, donde es reconocido, creo que es por la cuarta sesión, donde fue un hombre que realmente luchó y demostró su hombría de bien, y, y hizo honor a su uniforme, ¿no? Eh, lo encontré a los 20 años después del combate en Malvinas, siendo él en ese momento el comandante del Batallón 5 Infantería Marina, a 20 años de, eh, de la guerra. No lo había visto nunca más. No, increíble lo que nos está contando Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5. Y Ramón, ahí vuelven nuevamente a las posiciones con el Batallón de Infantería de Marina 5, y ahí cómo continúa tu Sí, ahí participación en el conflicto. volvemos al lugar de las posiciones que teníamos en el puesto comando, muy cerca de Puerto Argentino, y a los pocos días ya nos trasladan hacia Pony Pass, que es el lugar donde el que ha tenido la suerte o ha podido o ha querido ir a Malvinas. Hoy existe una cantera de donde sacan toda la brosa y toda la piedra que necesita para hacer las rutas dentro de las islas. Esa posición fue una de las últimas posiciones en entrar en combate antes de la finalización del mismo, ¿no? El 13 a la noche fue uno de los combates más duros que existieron, junto con Monte William, junto con
mortero 81 de nuestra unidad militar, cañones 105, bueno, a tal punto de que parte de nuestra compañía quedó bajo fuego propio. La tropa inglesa nos sobrepasó la línea de fuego nuestro, pero bueno, fue realmente un combate muy, muy duro, y fue la noche que murieron la mayor cantidad de compañeros de nuestra unidad militar, el BIN 5, ¿no? ¿Y tu función cuál era, Ramón? Yo era soldado, dragoneante, jefe de pelotón, tenía 3 compañeros que estaban conmigo, todos fusileros, o sea, nuestro armamento era el FAL y un FAP que teníamos, o sea, esos 3 soldados estaban a cargo mío, pero bueno, en la noche del combate del 13 a la noche, en el repliegue, nosotros quedamos en nuestra posición, junto con otros compañeros de otro grupo, quienes se me unieron en la retirada hacia el lugar del puesto comando. Nosotros buscábamos ese lugar del puesto comando, y ahí es donde Robacio intenta reagrupar al BIN 5 y ordenaba que nos dirigiéramos al Monte Dos Hermanas para iniciar el contraataque que él pedía hacer, que informaba a sus superiores, y que recuerdo por ahí algún mensaje a través de un comunicante nuestro, ¿no? Que todos se miraban, decía, este tipo está loco, está queriendo contraatacar. Los oficiales, el segundo comandante, el suboficial mayor y todo lo demás, que no querían saber nada. Y Robacio nos decía, hijo, organicémonos que vamos a contraatacar, vayan hacia el Monte Dos Hermanas. Cuando él pide la autorización para hacerlo, le dice en uno de sus términos que usó, saque a las ratas que tiene el pueblo y mándela a combatir. Esto lo hace a través de una radio de un compañero que vive hoy en Concepción del Uruguay, que es Ulises Monzón. Bueno, en esa retirada, donde nosotros buscábamos el camino para llegar al Monte Dos Hermanas, es donde nos hieren uno de los últimos soldados de mi grupo, de mi pelotón, que era Jorge Benítez, que bueno, falleció hace muy poco, pero bueno, gracias a Dios se salvó del combate, a pesar de la herida recibida en su momento por la artillería pesada que tiraban los ingleses. Él se salva y regresa al continente, y después de años logramos que regrese a nuestra provincia, Entre Ríos, en la cual se le buscó trabajo, se trató de ayudarlo todo lo que se pudo, pero bueno, lamentablemente la situación en la que estaba viviendo últimamente lo llevó a que falleciera hace 2 años aproximadamente, aquí en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, muy cerca del lugar donde yo vivo, ¿no? Estamos conversando con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5. Ramón, ahí venías narrando que bueno, se producen los combates finales de la noche del 13 de junio. Empiezan ustedes a replegarse, ahí Robacio intenta reorganizarlos para un contraataque. Cae herido un compañero tuyo. ¿Qué pasa en todo ese momento hasta que se da la orden del cese de combate? Bueno, nosotros, como ya te lo habrán contado, Juan, en reiteradas oportunidades, si has tenido la posibilidad de hablar con gente de nuestra unidad militar, nosotros entramos a Puerto Argentino prácticamente desfilando, o sea, a caballo del camino, con todo el armamento,
y con las municiones que nos quedaban, ¿no? Y bueno, esas fueron algunas de las cosas más tristes, ver cómo se arreaba el pabellón argentino, eh, pero también el alivio por ahí de que todo se estaba terminando, porque la habíamos pasado muy mal en los últimos combates, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha garra, ya sin miedo, el miedo se había perdido hacía rato. Eh, Sabés que somos los animales que más rápido nos adaptamos a cualquier situación, a pesar del horror y del terror que te genera la guerra, porque esto es así. Eh, ya en esa instancia ya habíamos pasado todo, tuvimos 16 compañeros muertos del batallón 5, algunos los habíamos tenido que socorrer nosotros, y bueno, y así es como llegamos a Puerto Argentino y quedamos en un galpón de esquila, creo que era, o un aserradero, no sé bien, 3 días con todo nuestro armamento. Nosotros no entregamos las armas hasta que no nos fuimos al lugar del aeropuerto, que es el lugar donde nos tuvieron prisioneros los ingleses hasta que nos embarcaron, bueno, en mi caso el almirante Irizar, que fue el barco que me trajo hasta Ushuaia, y de ahí de Ushuaia a Río Grande en avión. Ramón, escuchándote es, además de muy emotivo y llevarnos a lo que vivían en 1982, también permanentemente vas, escuchando tu historia, desarmando a la desmalvinización, ¿no? Esto que ponen a ustedes como pobres pibes, víctimas que no sabían qué estaban haciendo, que todos los oficiales eran malos tipos, torturadores. Bueno, escuchando tu relato, se cae permanentemente eso. Vos remarcabas cómo combatieron hasta el final, remarcaste el comportamiento de un superior tuyo cubriéndolo justamente bajo un bombardeo en lo que era Fitzroy, en una misión que tenían ustedes, después lo que fue el combate final, y cómo esa tropa que viene de combatir, que viene de vivir lo peor que hemos inventado los seres humanos, que es la guerra, cómo después de pasar ese momento ustedes entran desfilando en Puerto Argentino, digamos, sin haber bajado los brazos definitivamente. Escuchándote desarmás muchos mitos de la desmalvinización. Me parece importante. Absolutamente, absolutamente. Nosotros no decimos que no haya ocurrido y que haya existido algunos soldados que la hayan pasado mal por parte de suboficiales, pero en su mayoría esto no fue así. Eh, Nuestro comandante manejaba en ese momento 800, 900 hombres, tenía 47 años de edad. Al Alpín 5 se le agregaron 2 sesiones de ejércitos que terminaron los combates finales junto a la infantería marina. Y Robacio siempre resaltó el accionar de esos soldados que sin tener nada lucharon a la par nuestra, que nosotros estábamos con ropa adecuada, aclimatados después de un año de estar en la nieve, en el hielo, en nuestra preparación militar durante el servicio militar. Veníamos en un clima muy similar al de Malvinas, porque Río Grande incluso hay lugares o campañas que hemos tenido temperaturas más bajas de las que soportamos en Malvinas. Y nos tocó combatir al lado, codo a codo, con gente del ejército que se comportó de la igual manera que nosotros, con ropa de zona norte. Claro, claro. Esto es importante lo que destacás, ¿no? Para quizás si hay en el otro lado que nos está escuchando o viendo, ya que salimos tanto por radio como lo subimos a través del canal de YouTube, ustedes eran una unidad de la Patagonia, ¿no? Estaban en la provincia de Tierra del Fuego justamente y tenían ese conocimiento del clima y eso es muy, muy importante. Ramón, ahí relataste tu experiencia en Malvinas, cómo llega
ese 14 de junio. Es el momento de regresar al continente. ¿Cómo fue ese paso? Sí, después de una semana de estar prácticamente en la unidad militar, bueno, el documento y el pasaje que nos faltaba nos entregan a todos aquellos que éramos primera tanda y nos venimos de baja. Cada uno a su casa, este, sin nada más que eso, sin un trabajo, sin nada, simplemente nos devolvieron a la vida civil y que nuestras familias se hicieran cargo de lo que nos pasara a posteriori, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve la suerte y tengo la suerte de tener una familia que supo contenerme, un pueblo, porque vivo en un pueblo, era y es una ciudad muy chica, de San Salvador, Entre Ríos, este, donde todos mis compañeros de estudio, por ejemplo, me fueron a esperar al tren a las 6 de la mañana porque suponían que venía en ese tren, porque yo no había avisado nada, ¿no? Y Y cuando bueno, llegaste, sí, y ahí cuando llegaste al pueblo, ¿cómo fue ese momento? sí, mis padres vivían en el campo. Yo, cuando me voy al servicio militar, yo vivía en el campo, estudiaba en la ciudad, pero vivía a 5 kilómetros en el campo. Entonces, ellos también me estaban esperando, así que a la hora y media me voy al campo, a la casa de mis padres, donde quedo alrededor del mediodía a la una. Tengo por ahí la primera nota de un periodista que llega a mi casa a, bueno, a querer saber qué era lo que me había tocado y todo lo demás. Es más, tengo la nota y la foto de aquel tiempo en un cuadro. Estamos hablando Así, con Ramón de León, ex soldado Batallón de Infantería Marina 5. Nos estabas ahí contando de cuando regresaste a tu casa, bueno, esto, ¿no? Te van y te hacen una entrevista. Y previo a eso también tus amigos te recibieron, digamos, en ese tren que suponían que volvían, llegaste vos, apareciste. sí, sí, bueno, fue una sorpresa porque en realidad la sorpresa se la quería dar yo a mis padres llegando a casa, ¿no? Así, soy invitado por las autoridades municipales de ese tiempo para el día 20 de junio a un acto en la plaza, junto con otro compañero, Mario Villamayor, un compañero que estuvimos juntos en la misma unidad militar, y era el otro conocido en la ciudad de que había estado en los combates de Malvinas, así que nos invitan a los dos a, a izar el pabellón en el acto, y ese mismo día el intendente del momento nos ofrece trabajo y nos dice que el día que quieramos trabajar, que vayamos a la municipalidad y que eh, ahí teníamos un lugar. Es así que, bueno, yo pasé como 3 meses, 4 meses sin trabajar, simplemente en mi casa, con mis padres, con mi familia, en reuniones con amigos, con los compañeros del secundario, preparando unas materias previas que me había quedado para terminar mi secundario, y hasta que por allá un día me presenté en la municipalidad a trabajar. Y mientras tanto, yo buscaba trabajo en otro lugar, ¿no? Es así que di exámenes en Banco Nación, en el Banco Provincia de Entre Ríos, en un banco cooperativo, banco privado que había acá en la zona, y, y en el mes de enero del año 83 me llaman de Banco Nación diciéndome que me habían nombrado en la institución, si aceptaba el nombramiento. Y dije que sí, y firmé toda la documentación correspondiente, y después yo pensando que me estaban nombrando en San Salvador, en mi pueblo.
Y entonces pregunto, ¿y dónde me están nombrando? Me nombraron en Saliqueló, provincia de Buenos Aires, cerca de Santa Rosa, La Pampa. Y bueno, fue el premio que tuve, ¿no? Es así que el 31 de enero de 1983 ingresé por primera vez en las puertas de Banco Nación, en esa ciudad muy pequeña, Saliqueló, provincia de Buenos Aires, cerca de Carué, Pecuentre, Loma, no sé si ubicás la región. Y estaba a 30 kilómetros de Catriló aproximadamente, que ya es La Pampa. Así que estuve ahí aproximadamente un año y luego, bueno, conseguí trasladarme a mi pueblo natal y desde acá comencé a recorrer la provincia y a juntar a mis compañeros porque sabía que había muchos de ellos que no tenían nada, que estaban solos y decía, siempre pensaba, no puede ser de que después de todo lo que habíamos hecho, de lo que habíamos pasado, que no estemos juntos, ¿no? Y sobre todo que muchos no tenían trabajo. Y así comenzamos a recorrer la provincia con este compañero que yo te comentaba, que izamos por primera vez la bandera en nuestra plaza, en nuestro pueblo. Él me acompañaba siempre, a todos lados, con pasajes prestados, porque no había nada, o a dedo, o como sea. Y así fuimos agrupando a lo que posteriormente fue la institución que hoy presido desde hace mucho tiempo, ¿no? Con mucha suerte y con algo que se hizo sin saber lo que podría llegar a ser con los años. Hoy a 38 años nos damos cuenta del accionar que tuvimos inconscientemente, inocentemente, pero ayudamos a mucha gente a salir adelante, a salir del paso y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Porque ni siquiera profesionales han podido hacer esta contención que se hace muchas veces de las organizaciones de veteranos de guerra. Esto que estás remarcando es muy importante. Conversamos con Ramón Jesús de León, porque ustedes vuelven del conflicto y quienes los juzgan a ustedes como eran pibes, víctimas, etcétera, pero son esos mismos pibes que se empiezan a organizar para ayudarse entre ustedes. Digamos, vos recién comentabas que un año después de que ingresaste a trabajar en el banco, cuando lográs estar más en tu pueblo, empezás una recorrida para unir a todos tus compañeros que habían combatido en Malvinas. Digamos, te surge armar, junto con otros compañeros, armar el centro, digamos, pero eran pibes también. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 23 años. Claro. Eh, ¿Y tenías experiencia sobre militancia política, gremial, o fue, empecemos? no, 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 absolutamente nada. O sea, el gremialismo lo empecé yo eh, con el centro de excombatientes. Copiamos un estatuto, buscamos un estatuto, me fui a Buenos Aires, que ya había centros organizados, que tenían personalidad jurídica, que tenían todo esto, y nosotros dijimos, tenemos que hacer esto para funcionar legalmente como corresponde, ser una institución, y que cuando vayamos a hablar vamos en nombre de la institución y no en nombre personal, porque de lo contrario de esta manera no vamos a conseguir absolutamente nada. El político de turno que te atendía decía, ¿y vos a quién representás? ¿A quién venís a hablar? Y si decía, vos venís a hablar en nombre tuyo, no venís a hablar en nombre de una institución. Y esto fue lo primero que intentamos hacer, lo que buscamos, lo logramos, con ayuda de gente que conocía del tema, como contadores públicos, abogados, para hacer todo lo que es la documentación legal que corresponde a una ONG, a una institución como las características de nuestro centro, y así es como fuimos creciendo y bueno, y obteniendo los primeros logros. Recuerdo nuestro primer viaje organizado ya y con personalidad jurídica a Ciudad de Diamante, cerca de La Paz, una ciudad donde había 7 compañeros que vivían en ese lugar, de los cuales 3 de ellos no tenían trabajo.
y logramos una reunión con el intendente y con todos los concejales, un día feriado, un sábado, porque como todos, o la mayoría de los que nos podíamos mover trabajábamos, teníamos que hacerlo los fines de semana. Fuimos el día sábado, tuvimos una entrevista con las autoridades municipales, con los concejales que estuvieron presentes, y organizamos un asado para el día domingo, el almuerzo, porque posteriormente ya regresábamos a nuestros lugares de origen, ¿no? Es así que el día sábado hacemos la presentación y el pedido de trabajo para esos 3 compañeros que no tenían nada, y el mismo día domingo, en el almuerzo, el intendente nos anuncia de que el próximo mes comenzaba a trabajar uno, y así uno por mes hasta que los 3 estuviesen con trabajo. Entonces... Fue todo logro de ustedes, todo trabajo de ustedes, digamos, justamente... Eso nos dio fuerza para continuar y decir, podemos hacerlo. Ayudemos a los que no tienen nada, y así fuimos recorriendo ciudad por ciudad, buscando las necesidades de nuestros compañeros, tratando de resolverla de la manera que podíamos, siempre acudiendo a las autoridades del momento, y así lo hicimos con la vivienda, así lo hicimos con la obra social provincial, así lo hicimos como lo seguimos haciendo hasta el día de hoy a nivel nacional, con la Confederación de Combatientes de Malvinas. Como te decía hoy, soy el vicepresidente, y no porque tenga o conduzca un centro con gran número de veteranos. Nosotros la provincia somos 432 veteranos de guerra, cuando hay provincias que tienen 2000 veteranos de guerra. Yo creo que en el momento que se formó la Confederación, el reconocimiento de los demás dirigentes de las distintas provincias es precisamente a esa militancia permanente y en la misma línea, ¿no? Sin acusar a nadie, sin andar llorisqueando por los rincones ni victimizándonos, sino al contrario, levantando la causa, hablando bien del comportamiento de los soldados, de los hombres que tuvimos en el combate, y cuando tuvimos problemas con algún oficial o oficial lo arreglamos personalmente, y no divulgando o llorisqueando, como te decía anteriormente, en los medios, como hacen muchos compañeros, que lamentablemente lo único que hacen es, ellos son víctimas, pero víctimas del enemigo, porque son usados para defenestrar la causa de Malvinas, para tirar abajo nuestra bandera, para tirar abajo el valor del soldado que dejó todo. Sí, totalmente, Porque Ramón. Que dejó todo, y sobre todo esto que estás remarcando vos, ¿no? Que después hicieron en Malvinas, dieron combate, y después de Malvinas esa organización que tuvo que salir de ustedes sin experiencia alguna. Quizás algunos compañeros tuyos tenían alguna experiencia, pero no era el caso tuyo, ni cuando va surgiendo el centro el cual hoy sos presidente, digamos, lo empiezan a hacer y a aprender en el transcurso mientras van haciendo, con compañeros tuyos que estaban sin trabajo, que eran estigmatizados por un aparato cultural muy violento y muy fuerte, como era la desmalvinización, que al día de hoy lo sigue afectando también, sigue operando. Digamos, ustedes empiezan a tener todo un proceso muy, muy difícil por delante, ¿no? Primera parte, bueno, lo que fue la década del 80, después la gran parte de la década del 90, ustedes fue lucha permanente de reivindicación hacia ustedes, no solo por lo que hicieron en Malvinas, sino también por el tema de salud de ustedes, tener un trabajo digno. Fueron muchas luchas de ustedes. sí, después de la Comisión de Familiares de Caídos también, muchos años trabajando junto a ellos, junto a muchísimos compañeros que se sumaban a esta lucha y que ayudábamos a esos padres, a madres que perdieron todo, que entregaron todo, y que muchas veces nos daban y nos dan ejemplo de valor, de lucha, de fuerza, para continuar nosotros también incorporando y aprendiendo de ellos, que a pesar de haber perdido un hijo, todavía siguen adelante
muchas veces reclamando soberanía, muchas veces enfrentándose a distintas personajes que aparecen por ahí, defenestrando lo que es la causa Malvinas, ¿no? Cuando es la causa del pueblo argentino. Estamos hablando con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5, presidente del Centro Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos, vicepresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Ramón, cuando la desmalvinización dice que ustedes son víctimas de la dictadura y pobrecitos, ¿qué respondés ante esto? Que eso, como te decía anteriormente, nosotros nunca nos victimizamos, nosotros nunca nos sentimos maltratados por nuestros jefes. Y los casos que si han existido, y yo conozco muy poco de nuestros compañeros que hayan estado denunciando o andar en los medios o en los pasillos de los juzgados haciendo esta denuncia. Lo que no quiero decir es que no existan, pero nosotros hemos tratado de mantener eso con mucha tranquilidad. Aquellos compañeros que por ahí se han sentido en esta situación, hemos tratado de contenerlos y de hacerles ver de que cómo creíamos nosotros que esto debía ser y que era mejor para la causa en sí, si ir a denunciar a aquel jefe que por ahí te reprendió porque fuiste a buscar una galleta o un pedazo de carne al galpón de víveres, o era mejor seguir adelante con la frente en alto, con orgullo y sin estar haciéndote la víctima y lloriqueando como ocurre con muchísimos compañeros, lamentablemente, y que son usados políticamente, muchas veces son usados políticamente, y lo único que hace esto es minimizar la grandeza de nuestros héroes, porque no tiene sentido las 632 muertes que hubo en combate si mientras tanto los que estamos vivos estamos lloriqueando y dando lástima en los rincones de los congresos, de las cámaras de diputados, de la Cámara de Senadores, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de instalar esto en nuestra sociedad, instalarlo en la educación de nuestro pueblo argentino para que nuestros jóvenes sigan esta lucha que empezamos nosotros de otra manera, con conocimiento de que por qué se luchó, conocimiento de que ahí hubo pequeños, grandes hombres, bueno, que defendieron la celeste y blanca. Totalmente, totalmente, que fueron a defender a nuestro país y no fueron en defensa de la dictadura genocida, como quiere ponerlos la desmalvinización. Ustedes fueron en defensa de la nación y ustedes eran el pueblo argentino en armas defendiendo a la patria, eran eso, eran los quienes estaban haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento y que por esa razón les tocaba enfrentar un conflicto como le hubiera tocado a otra generación o a otra camada en otro conflicto de otro año. Por ejemplo, en 1978, en esa casi guerra con Chile, a quienes estaban haciendo la colimba en ese momento, el servicio militar obligatorio, a ellos les hubiera tocado participar en esa guerra. A ustedes nada más y nada menos les tocó enfrentar al ejército británico que atrás tenía toda la OTAN, ¿no? A la OTAN y Estados Unidos, contra eso se enfrentaron ustedes. Ramón, vos actualmente como vicepresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, ¿cómo ven los anuncios, y también como presidente del Centro de Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos, pero con tus, digamos, con los lugares que representás, las luchas de ustedes, ¿cómo ves ahora las medidas que está impulsando el actual presidente de la Nación, que ha anunciado la creación de un consejo en el cual creemos que ustedes, la Confederación, va a participar? ¿Cómo ven ustedes todo esto que está anunciando el presidente? Nos parece muy bien siempre y cuando ese lugar lo ocupe un hombre que sea elegido democráticamente, como nosotros estamos impulsando a nuestro compañero Víctor Seishofer, Adolfo.
es bastante difícil el apellido del compañero, ¿no? Pero es un militante de muchísimos años, con mucha responsabilidad y seriedad en el trabajo que hace, es un comunicador social de hace aproximadamente 16 años en una radio de Santa Fe, es el presidente del Centro de Santa Fe y actual presidente de la Comisión Nacional en el Ministerio del Interior. Comisión que fue creada para que sea una herramienta para generar políticas hacia los veteranos de guerra y la Comisión de Familiares de Caídos. Bueno, nosotros estamos impulsando, levantando firmas, escribiéndole a nuestros legisladores para que brinden el apoyo a este compañero que nos representa a todos porque nosotros lo elegimos para que esté en la Comisión Nacional del Ministerio del Interior. Y no queremos que esos lugares lo ocupen alguien elegido a dedo como ocurrió en tiempos atrás, donde simplemente esa gente que iba a ocupar esos lugares lo hacía para sacar réditos personales o para sus amigos, y no para el conjunto de la comunidad de veteranos de guerra y familiares de caídos, como sabemos que lo va a hacer Fito, nuestro amigo, nuestro compañero, si logramos que él ocupe ese lugar. Y de una vez por todas terminar con el amiguismo en la política y que, bueno, sabemos que tenemos el respaldo de muchísimas organizaciones, de muchísimos veteranos de guerra y tenemos la esperanza de que el presidente va a tomar la decisión justa y que no va a dar lugar a que ese lugar sea ocupado por estos traidores que hemos tenido muchas veces, que lo único que hacen es defenestrar la causa Malvinas y denigrar a los veteranos de guerra de bien, que supimos poner el pecho al enemigo y defender nuestra tierra como corresponde, y nuestra bandera, y a nuestro pueblo, porque en cada guante, en cada bufanda que mandaba una madre, en ese chocolate que mandaban, o en una carta que escribía un chico de esos tiempos que nos llegaban a Malvinas, nos estaban diciendo aguante, quédense, están peleando por nosotros. Ramón, y actualmente, ¿cómo ves la política hacia Malvinas? Tenemos este consejo que está en proceso de creación, ¿no? Todavía es simplemente un proyecto, pero la intención está y esperemos que así sea. Ustedes están postulando a un compañero de ustedes para que esté ahí en la mesa. Se entiende que la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina hacer el, el órgano que más representatividad tiene por la cantidad de combatientes de Malvinas en la cual participan, ¿no? Ustedes son más de 5.000, si mal no No, recuerdo. mucho más. Mucho Nosotros más. hoy representamos, tenemos 20 provincias representadas, todas ellas con organizaciones legalmente constituidas, funcionando en cada uno de sus lugares a su manera y con su idiosincrasia, pero todos detrás de esta conducción que tenemos hoy con Rubén Rada, que es de la provincia de Santa Fe, con bueno, mi persona como vicepresidente, después lo tenemos a Ramón Roble también de la provincia de Buenos Aires, y muchos otros, toda gente representativa, toda gente que tiene años de militancia y que tiene ganas todavía de seguir luchando y haciendo cada vez más grande esta causa malvinizadora que necesitamos levantar bien alta la bandera para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un legado como corresponde, con la grandeza que murió aquel soldado en combate y con el honor que significó para sus padres poder estar defendiendo la soberanía y nuestra bandera, ¿no? Así que nuestra principal vocación en este momento es tratar de mantener un buen nivel de salud en lo que respecta a nuestros veteranos de guerra, nuestros familiares, los familiares de caídos, poder insertar el tema Malvinas en las currículas de estudiantiles de todos los niveles, primarios, secundarios, terciarios, y después que se discutan los temas de soberanía como corresponde. Hace apenas un año y medio se denunció el acuerdo de Forador y Duncan de la mano de nuestro presidente de la Confederación, Rubén Rada, y con el patrocinio de
del abogado Walter Di Giuseppe. Estas denuncias tuvo traslado hasta el presidente de la Nación, en aquel momento Macri. Así que bueno, nos ocupamos seriamente de estos problemas que realmente nos preocupan, en la forma que manejan muy livianamente algunos cancilleres, algunos embajadores, en lo que respecta a la soberanía. Y no podemos dejar distorsionar esto y que se vaya por la borda tantos sacrificios, tantos años de lucha de los que salimos adelante de la guerra de Malvinas, y por la memoria de aquellos que quedaron en el combate, ¿no? Ramón, para finalizar y agradecerte todo este tiempo que nos has brindado, algo que no hayamos tocado, algo que te parezca importante resaltar. Recuerdo que conversamos con Ramón Jesús de León, ex soldado del Batallón de Infantería Marina 5, presidente del Centro de Ex Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos, vicepresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, presidente de la Comisión también Bancaria Combatientes de Malvinas, Banco Nación. Digo bien esto último, Ramón. Sí, Perfecto. sí, así es, así es. Algo que quieras tocar, que no hayamos tocado, algo que quieras mencionar, que haya quedado afuera. Mirá, simplemente poner todo el esfuerzo y el empeño para concretar que de una vez por todas Malvinas sea política de Estado, que realmente el que venga, sea del color político que sea, levante y encauce la causa de Malvinas. Porque cuando fuimos a Malvinas no nos preguntaron si éramos radicales o peronistas o si éramos de izquierda o de derecha. Ahí fuimos todos. Fuimos los hijos del pueblo trabajador a combatir y a defender esas tierras. Y nos parece injusto que se manosee de la manera que se hace muchas veces, no tanto al combatiente de Malvinas, pero he visto como muchas veces a esos padres que brindaron a sus hijos, o a esas esposas, o a esos hijos que perdieron a su padre, muchas veces son dejados de lado y no tenidos en cuenta. Y van pasando los años, y cada vez somos menos en nuestra población como veteranos de guerra, y ni hablar de esas comisiones de familiares o de esos familiares de los caídos en combate, que ya son gente grande, todos muy viejitos, y que todavía no ven con claridad el camino que va a tomar nuestra representatividad política en lo que respecta a defender seriamente Malvinas. Y que no es solamente Malvinas, como sabés, es toda la riqueza que tiene esa pampa sumergida que tenemos, lo que significa la Antártida, y muchas otras cuestiones geopolíticas que sería muy extenso analizarlo y charlarlo, pero que vemos que no solamente vienen a quedarse con el territorio usurpado actualmente, vienen por mucho más. Y si no abrimos los ojos de los más jóvenes, que son los que van a continuar nuestra lucha, lamentablemente vamos a estar invadidos absolutamente, no solamente las islas, sino también el continente.